El día de hoy veremos la función escalón unitario, en la cual esta función nos servirá para realizar transformadas de Laplace por una función a escalón, solo que esta será una función escalón unitario. Tiene la siguiente forma. Primero veremos cómo está definida por tramos, luego veremos su gráfica para poder comprender qué sucede en cada elemento. Tenemos 0, vamos a tener para un 0 mayor o igual que t menor que a, para un 1, para un t mayor o igual que a. Bueno, vamos a entender mejor esto realizando la gráfica. Primero vamos a tener lo siguiente. Vamos a realizar la gráfica así un poco más rápida, con otro color. Bueno, tenemos aquí, recuérdense, nuestro eje. Vamos a dibujar nuestros ejes. Ahora, continúa haciendo lo siguiente. Si tenemos esto, recuérdense, vamos a obtener en el eje, en el f de t, y en este eje, el t. Para realizarlo, primero debemos de identificar los valores, donde a va a ser un valor arbitrario, y aquí vamos a obtener el 1. Bueno, recuérdense, este lado se refiere a la función en f de t, o sea, la imagen, o sea, las alturas que tiene cada función. O sea, la primera función es 0, o sea, significa que no hay altura. Es una línea que va de 0 a a. Sería una línea que va de 0 a a. La siguiente es una función 1, la función constante 1, que va de t mayores que a, o sea, va desde a, recuérdense que está el mayor igual, entonces está definida ahí, hasta el infinito. Esta es nuestra función a escalón unitario. Lo que quiere decir el valor a va a ser como nuestra función en donde va a haber el cambio de alturas. Mayormente, ahorita que realicemos utilizando la función escalón unitario en la transformada de Laplace, todas nuestras t van a tener que ser mayores o iguales que 0. Es por ello que, si se dan cuenta, no estamos utilizando el lado negativo. Esto porque en la mayoría de los problemas que se realizan en ingeniería en el tiempo, siempre esta t es referente al tiempo, y ustedes saben que un tiempo negativo no existe. Es por ello que todo esto lo estamos trabajando en valores positivos. Ahora veremos un ejemplo para poder identificar cómo dibujar una ecuación, cómo dibujar una función. Por ejemplo, dicen f de t está definida de la siguiente forma. La transformada de Laplace de 0, perdón, vamos a regresar. Perdonen, de 0 por 0 de menor que t menor que 2 para toda función en 1 de t mayores o igual que 2. Miremos, primero podemos realizar la gráfica y posterior a ello lo vamos a realizar de una forma compacta. Una forma compacta es escribirlo de una forma más literal, o sea, un poco más normal como siempre lo realizamos. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a realizar nuestra gráfica para poder visualizar bien nuestra función. Tenemos aquí, tenemos esta por aquí. Ya tenemos nuestros ejes. Ahora vamos a realizar la gráfica. Recuérdense que aquí tenemos f de t, o sea, nuestras alturas de todas las funciones. En este tramo tenemos t. Aquí vivo un 2, perdón. Bueno, primero identifiquemos quién es a. Recuérdense que nuestra función aquí a va a ser este valor, que sería 2. Este valor significa la parte de la función en donde va a haber una subida y una bajada. Es como cuando ustedes imaginan un switch. Cuando ustedes lo encienden, la función se eleva. Cuando ustedes lo apagan, o sea, la función en 0, es que la función va a estar para abajo. Entonces, primero dibujemos la función constante 0, o sea, no tiene altura, entre 0 y 2. Entre 0 y 2 sería toda esta nuestra función. Ahora, nuestra función con altura 1, de 2, todos los t mayores o iguales que 2. O sea, toda esta función hasta el infinito. Eso significa nuestra función. Pero ahora, recuérdense que nuestra función escalón unitario la vamos a definir como h de t menos a. En algunos libros también lo pueden obtener como mu, que es una a con una curvita de t menos a. Nosotros lo trabajaremos con la primera, h de t menos a. Entonces ahora vamos a ver cómo escribiríamos esta función.
Para poder escribir esta función, la vamos a escribir de la siguiente manera. Tenemos que era de h de t menos a, donde vamos a hacer lo siguiente. Nuestra a va a ser el valor donde nuestra función se va a ir apagando. O sea, nuestra función va a haber un cambio tanto de alturas en el eje de f de t. Habíamos dicho que nuestra a era igual a 2. Entonces, la forma compacta que debemos de escribir esta función iba a ser igual a h por t menos a, donde a es igual a 2. Esta sería nuestra función escalón unitario de una forma compacta, o sea, de una forma más literal se podría decir, o sea, así ya dejándolo como en términos y no de la forma gráfica. Ahora veremos que también hay, como podemos encontrar una forma de escalón unitario sencilla, como también podemos encontrar la función escalón unitario f de t por h de t menos a. ¿Cómo va a ser la gráfica de esta? Recuérdense que la h de t menos a, ¿qué era? Nuestra función estaba definida 0, 1, de 0 mayor es igual que t menor que a, y toda t mayor o igual que a. Ahora, para realizar esto vamos a multiplicar el f de t por cada intervalo. F de t por 0, 0. F de t por 1, f de t. F de t, que va a estar definida en el mismo intervalo. Nuestros dominios no van a estar intervenidos en este momento. T mayor es igual que a. Ahora miremos, ¿cómo vamos a dibujar esta función a la hora de que ya la tengamos expresada? Ya como la tenemos aquí, vamos a ver. Recuérdense, vamos a volver a realizar los ejes para poder realizar la gráfica. Teníamos este eje aquí, nuestro eje Y, nuestro eje por acá. Bueno, teníamos aquí esta parte f de t. En esta parte tenemos t. Entonces tenemos la función constante. Primero debemos identificar el intervalo en donde va a haber un cambio de alturas. Nuestro cambio de alturas va a ser en a. Recuérdense que f de t puede ser cualquier función, una función cuadrática, un polinomio, etcétera y etcétera. Entonces vamos a hacer, siempre con altura 1, recuérdense. De 0 a a es nuestra función constante 0. De 0 a a va a ser nuestra función constante 0. Ahora, va a haber un cambio de altura en 1. Nuestra función va a estar definida en f de t mayores que a. Entonces vamos a obtener otra función cualquiera, que puede ser cualquier polinomio. Y esta será la representación gráfica de una f de t de h de t menos a. Veamos un ejemplo un poco más para que quede un poco más claro. Por ejemplo, tenemos t al cuadrado por h de t menos 2. En este caso nos lo están dando de una forma compacta y nos pueden decir, realice la gráfica de la función escalón unitario t al cuadrado h de t menos 2. ¿Cuál sería? Sería, recuérdense que es 0 porque la h de t menos a es 0 y 1 aquí abajo. 1 por t al cuadrado, Y vamos a obtener 0 mayores o igual que t, menores que 2, para t mayores o igual que 2. Esto era, por nuestra parte era eso. Ahora, para realizar nuestra representación gráfica, vamos a realizar lo mismo. Esto es como regresar a las primeras matemáticas, donde tenemos que realizar nuestra función escalón unitario. Ahí la tenemos. Ahora vamos a realizar acá. Tenemos nuestro eje f de t. Nuestra f de t es toda esta función, ¿verdad? O sea, se hace referencia como que una analogía a nuestro eje y. Nuestro t. Entonces tenemos nuestros cambios de alturas, o sea 2, o sea me refiero al cambio de altura es donde la función se apaga y donde la función se va a encender. La función va a estar apagada entre 0 y 2. Entre 0 y 2 nuestra función constante 0. Posterior a esto vamos a obtener nuestra función t al cuadrado, o sea un polinomio, de t mayores que 2. O sea de t hasta el infinito realizamos nuestra parábola. Esta sería nuestra representación gráfica de t al cuadrado de h de t menos 2. Pero muchas veces en algunos ejercicios se les van a dar esta función ya definida a trazos. Y ustedes deben de llevarla a la forma compacta, que es esto. Y después deben de realizar la gráfica. O al contrario, realizan primero la gráfica, les dan la gráfica, ¿verdad? En un ejercicio les pueden dar la gráfica, pasan a esto, posterior de esto, pasan a esto. Vamos a poner un ejemplo más para que quede claro. Por ejemplo, vamos a identificar esta gráfica. Vamos a ver, para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, les dan esto. Primero vamos a dibujar la gráfica para
poder observar qué función vamos a obtener. Nuestra función. Por ejemplo, aquí teníamos f de t. Aquí vamos a obtener t. Vamos a obtener, por ejemplo, 1. Aquí en 3. Nuestra función. Vamos a obtener de aquí para aquí. Y de aquí para acá. Vamos a escribir que esto es un t al cuadrado para poder diferenciar. Bueno, aquí si se dan cuenta tenemos dos funciones. Nuestra función esta y esta función que tenemos acá. Ahora vamos a identificarla por tramos. Nuestra f de t. ¿Cuál sería nuestra f de t? Vamos a realizarlo un poco más abajo, porque creo que aquí nos va a caber. F de t. Para definirla a tramos sería nuestra primera función, es la función constante 1. ¿De dónde a dónde el intervalo? De todas las t mayores iguales que 0 y menores que 3. O sea, mayores que 0, me hago referencia de acá para acá. Ahora, de 3 en adelante ya tenemos la función t al cuadrado. T mayores que 3. Si se dan cuenta, aquí pasamos de la gráfica a una función definida por tramos. Pero ahora lo que nos quedaría es de la gráfica de la función a tramos llevarla a la forma compacta de escalón unitario. Vamos a borrar por aquí la gráfica porque esto ya no nos servirá. Entonces ahora continuamos. Recuérdense que tenemos la función f de t por un escalón unitario. ¿Qué forma tenía? Teníamos siempre un 0. Teníamos siempre definido el 0 aquí. Una f de t. Perdón. Una f de t. Y esta iba a estar definida entre 0 menores que t, menores que a, t mayores o igual que a. T mayores o igual que a. Bueno, primero debemos de conseguir el 0 en la parte de arriba. Para esto, estas funciones las vamos a trabajar como que fuera de forma lineal. Vamos a hacer, sacamos el 1 de ahí. Entonces, ¿qué nos quedaría? 0 por t al cuadrado. Pero para cuando regresemos este 1 a sumar a esta parte, ¿qué debemos de hacer para que solo nos quede t al cuadrado? Le restamos 1. Porque 1 más 0 nos va a quedar este 1. 1 más t al cuadrado menos 1 nos va a quedar t al cuadrado. Porque el 1 menos 1 se anularían. Entonces vamos a dejar todo. Vamos a quitar esta parte. Aquí teníamos 0. Recuerden, aquí era de t. Perdón. Teníamos para toda t menor o igual que 0. Para t menores que a. Y aquí para toda t mayor o igual que a. Ya tenemos esta parte. Ahora, lo que nos queda es, recuérdense que aquí ya tenemos una función escalón unitario. ¿A qué me refiero con esto? Recuérdense que una función escalón unitario en la parte de abajo era un 1. Entonces, si 1 por t al cuadrado es esto. Entonces, sí vamos a tener 1 más t al cuadrado menos 1 por la función escalón unitario que va a estar definida en a. Que ya habíamos puesto que para nosotros iba a ser 2. Esta para nosotros iba a ser 2. H de t menos 2. Esto sería escribir de una forma compacta nuestra gráfica que anteriormente hayamos realizado. Vamos a realizar un ejemplo un poco más visible, donde solo hay 2. Por ejemplo, les dicen que f de t, les dicen, pasen la siguiente función puesta a tramos a una función escalonada. No vamos a pedir que graficar porque así no nos complicamos un poco esto. Recuérdense que primero que todo debemos de ver que se comporte como una función escalón unitario, o sea, de 0 a un valor a y todos los t mayores o iguales que a. Claramente se comporta de esa forma. Lo primero que debemos de lograr es dejar en esta parte de arriba un 0. Entonces, saquemos el 1 como lo hicimos anteriormente. 1 más 0 veces t al cubo. Entonces ahora vamos a cambiar de color para que podamos observar qué valor es el que estamos agregando, el menos 1. ¿Por qué agregamos el menos 1? Como les repito, recuérdense que vamos a realizar tratando de que a la hora de sumar a estas dos nos vuelva a quedar esto. 1 más 0, regresamos este 1.
1 más t al cubo menos 1, regresamos a t al cubo. Entonces, nuestros intervalos van a seguir quedando igual porque no nos estamos afectando, t mayores que 2. Entonces, esta parte de aquí ya es una función a escalón unitario. Entonces, va a ser 1 más la función esta que va a ser nuestra f de t al cubo menos 1 por h de t menos a, donde a en nuestro caso es 2, t menos 2. Esta sería nuestra función escalón unitario que está representando a la función esta de aquí arriba.